Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Natalia Balseiro de CEMOS 98 y soy la coordinadora del Centro de Recursos de Planea, la red de arte y escuela. Y como sabéis, desde enero, los lunes y los martes a las 5 estamos activando muchos recursos de las dos revistas Anida 4 y Anida 5. Hoy estamos con Sandra March. Bienvenida, Sandra, que nos va a presentar el recurso I Help You, que es un recurso que se presentó en su momento en la revista de Anida 4, que tenía como editor invitado a Sean Chill. Y nada, os voy a dejar con Sandra. Al final de la sesión habrá unos minutos por si tenéis alguna duda, y como con todos los recursos ya sabéis que se va a quedar grabada la presentación en el canal de YouTube de Planea para que la podáis ver cuando queráis. Así que Sandra, cuando quieras. Pues hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Natalia. Estoy muy contenta de poder, bueno, de tener esta oportunidad de presentar de presentaros este recurso. Y bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, a ver si todo va bien, porque la tecnología a veces ya se sabe, pero bueno, espero que sí que estéis viendo mi pantalla. Sí, sí, sí. De acuerdo. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, empiezo presentándome. Para gente que no me conozca, soy Sandra Marc y soy maestra y artista visual. Mi trayectoria siempre ha estado situada en un territorio híbrido, un espacio donde la educación y el arte no se excluyen, sino que se alimentan mutuamente. Estudié magisterio, filosofía y bellas artes, y durante unos años trabajé sobre todo en la escuela primaria, y aunque ahora no trabajo de forma estable en centros educativos, no he dejado la educación. Sigo realizando talleres o charlas en escuelas, institutos o ciclos formativos, y participando en cursos de formación para docentes. Entonces, la educación sigue siendo una parte esencial de mi práctica, una forma de entender el arte como herramienta de pensamiento. Y permitidme que haga un breve inciso y que rompa una lanza a favor de la relación entre arte y educación, porque aquí en España se arrastra un prejuicio muy arraigado, que es la idea de que si un artista dedica tiempo a trabajar en educación es porque no ha tenido suficiente éxito en el mundo del arte. Y se trata esta de una visión heredada del siglo XX, en el que se separó de forma rígida al artista puro del docente, como si enseñar fuera un plan B o un refugio, que el artista debía ser una figura separada de lo cotidiano, dedicada exclusivamente a su obra, aislada del mundo laboral común. Y esto era, entre otras cosas, porque la escuela se percibía y se percibe también ahora como un espacio poco valorado y un ámbito de menor prestigio. Entonces, en muchos países, especialmente en Finlandia, Suecia, Dinamarca o Canadá, un artista que trabaja en educación no es alguien que no ha llegado, sino alguien que amplía su práctica, que investiga en contextos reales y que aporta a la sociedad desde varios frentes. En esos países, colaborar con escuelas, institutos o universidades es un indicador de calidad profesional, no es un síntoma de precariedad, ¿no? Entonces, quiero pensar que este prejuicio lo estamos dejando atrás y creo que cada vez hay más artistas que entran a hacer proyectos en escuelas e instituciones, y pienso que es importante pues, que, bueno, que lo hablemos y que se valore, porque muchas veces pues, está este prejuicio todavía sobrevolando, ¿no? Hecho este inciso, vuelvo a explicar un poco más sobre mi práctica de forma breve. A grosso modo, podríamos decir que trabajo generalmente por proyectos que pueden tener diferentes ramificaciones, y muchas de mis obras nacen de una curiosidad que roza a veces lo científico, una pregunta sobre el cuerpo, la anatomía o lo vivo, pero se despliegan de manera artística. Otras veces parto de una intuición poética o biográfica que, al desarrollarse, entra en diálogo con la biología, la anatomía o la investigación. En mi práctica, lo científico y lo poético no se oponen, se contaminan y se atraviesan. Voy a pasar la diapositiva.
Por otro lado, dentro de mi práctica artística, la autoedición es una parte fundamental. Me interesa el libro como formato, como espacio en el que un proyecto artístico puede desplegarse. Por eso muchos de mis proyectos toman forma de libro, no como un catálogo, sino como una obra en sí misma. Y esto lo comento porque precisamente I Heart You, este recurso del que vengo a hablaros hoy, acabó siendo un libro donde dibujos, poemas, textos y sonidos se entrelazaron para construir un recorrido sensorial y simbólico. Este libro no es solo un contenedor del proyecto, sino una parte de su lenguaje, donde la anatomía se convierte en narrativa y la ciencia en metáfora, y que consta de cuatro partes, como cuatro cavidades tiene el corazón del ser humano. Quiero apuntar que prácticamente toda la información de este libro la tenéis disponible online en el recurso, es decir, que no se trata de un anuncio publicitario, solo quiero resaltar esta parte de mi trabajo porque es muy importante en mi práctica artística todo el tema relacionado con el libro y que muchos de los proyectos partan, sean una parte o acaben siendo un libro. Seguimos. Como presentación general de este recurso, quería adelantar que se trata de un proyecto que desde mi punto de vista se sitúa en un cruce fértil entre arte, ciencia, educación y emoción. Bueno, no lo he dicho al principio, pero si en algún momento me queréis parar o hay que repetir alguna cosa, no se entiende, me lo decís, ¿eh? Y es precisamente en ese cruce donde se vuelve un recurso potente para para el aula, ¿no? Porque permite hablar de biología desde la sensibilidad, de sonido desde la imaginación, de emociones desde la anatomía, de dibujo desde la observación científica y facilita que el alumnado se acerque a la ciencia sin miedo, al arte sin prejuicios y a sus propias emociones sin necesidad de expresarlas directamente. Vamos a entrar un poquito más. Este proyecto, como ya habréis visto, gira en torno al corazón, ese órgano fascinante que sostiene la vida y que al mismo tiempo tiene una enorme carga simbólica en casi todas las culturas. Mm, a nivel físico, el corazón humano es una bomba sonora poco más grande que un puño que late alrededor de 100.000 veces al día, más de 2.500 millones a lo largo de una vida promedio de unos 80 años y que bombea diariamente unos 8.000 litros de sangre a través de casi 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos para alimentar todo el cuerpo. Es un órgano que trabaja sin descanso desde antes de nacer hasta el último instante de vida. Y su sonido, ese tum, tum, tum rítmico, es prácticamente el primer sonido que escuchamos en el vientre materno y el último que se apaga. Pero por si esto os pareciera poco, en nuestra tradición occidental el corazón es también un símbolo poderoso. Es el lugar donde situamos el amor, el miedo, la intuición, la memoria emocional. Aunque hoy sepamos que los sentimientos no residen literalmente en el corazón, seguimos recurriendo a él como metáfora, porque su ritmo cambia con nuestras emociones. Se acelera cuando tenemos miedo, se calma cuando estamos en paz, se agita cuando nos enamoramos, se contrae cuando sufrimos. Es un órgano que responde, que se altera y que habla sin palabras. En otras culturas, además, el corazón ha sido considerado el centro de la inteligencia, de la voluntad o del alma. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se creía que el corazón contenía la esencia, la identidad y la memoria de la persona, por lo que era el único órgano que no se extraía durante la momificación. En la medicina tradicional china, el corazón es la sede de la conciencia de la vida, de la conciencia de la vida mental. Y en muchas lenguas, como en la nuestra, las expresiones que se usan para hablar de emociones siguen situando el corazón en el centro de la experiencia humana. En español decimos hablar desde el corazón,
En inglés se habla de un corazón roto, heartbroken, y en francés, avoir du cœur, ¿no? Tener un corazón como queriendo decir que tienes un buen corazón, ¿no? Etcétera. Entonces, esta doble dimensión biológica y simbólica es el punto de partida del proyecto. ¿Vale? Entonces, I Heart You nace de una experiencia íntima. La muerte de mi hermana cuando yo tenía 7 años y muchos años después la muerte de mi padre, ambos por problemas cardíacos. Entonces, me imagino que fueron estas vivencias las que en un determinado momento me llevaron a preguntarme sobre cómo eran los corazones de otros seres vivos, ¿no? ¿Tenían todos la misma forma? ¿Cómo es el corazón de un pulpo? ¿Se parece al de una abeja? No sé si os lo habéis preguntado, pero lo lógico es pensar que son diferentes, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces empecé a investigar cómo eran los corazones de diferentes animales, sobre todo a través de dibujos anatómicos que pude ir encontrando en libros y por internet, y empecé a dibujarlos. Poco a poco reuní 31 corazones de animales muy distintos, un caracol, un gusano, un tritón, un periquito, un pulpo, un pez espada. La colección de los animales que forman parte del proyecto se basó en dos criterios, ¿vale? Primero, la disponibilidad de información anatómica fiable, ¿no? De lo que yo podía encontrar en libros y por internet, y una voluntad estética de mostrar la variedad de formas que puede adoptar en el reino animal un corazón. Y aquí tenéis una selección de 8 de esos corazones, ¿vale? Pero repito que los tenéis todos en el recurso. No sé si habéis tenido tiempo de verlo, el recurso me refiero, los archivos adjuntos. Si no, igualmente os enseño que en el documento online vais a encontrar todos esos corazones separados como por fichas, ¿no? Donde se incluye pues el dibujo anatómico del corazón, ¿vale? Este, por ejemplo, es el dibujo anatómico del corazón de esta abeja, la silueta del animal con la ubicación del órgano en su cuerpo, luego una serie de datos, sí, que son el nombre común, el científico, una clasificación taxonómica, el tamaño y peso promedio del animal y su frecuencia cardíaca, y luego un código QR para escuchar su latido, que ahora os explicaré cómo lo trabajé. Esto es un poquito más largo, pero espero que no más espeso. Cuando terminé los dibujos de todos los corazones de animales, pues me entró la curiosidad, ¿no? Por imaginar cómo sonarían, ¿no? Porque ya hemos visto que el sonido del corazón es algo importante. Quería saber qué ritmo tendría cada uno, qué cadencia, qué tipo de latido acompañaba a esos corazones con cuerpos tan distintos, ¿no? Como os he dicho, estudiar el aspecto sonoro del corazón no era un capricho, estamos hablando de un órgano cuyo sonido es característico. Entonces me puse en contacto con Francesc Uribe Porta, que es biólogo del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, pensando que este tema le habría interesado a la comunidad científica y que habría un banco de sonidos con todas estas grabaciones, ¿no? Y resultó que no le ha interesado a la comunidad científica recabar esta información y que solo existía el registro sonoro del latido de unas pocas especies de animales no humanos, sobre todo mamíferos, como el caballo o un perro. Entonces, claro, el primer momento fue, bueno, pues ya lo grabaré yo, ¿no? Pero claro, la posibilidad de grabar directamente el sonido de los corazones de los animales sobre los que había dibujado el corazón resultó muy poco realista, porque necesitaría tecnología muy sofisticada y condiciones de laboratorio difíciles de conseguir, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo grabar el latido de un mejillón? ¿No? O, por ejemplo, ¿habría podido aislarse el sonido de su latido del resto de sonidos del interior de su pequeño cuerpito? ¿O cómo esperar que el animal colabore y se deje grabar el latido en reposo?
Imaginaros, ¿no? Estar esperando a que se abra el mejillón como para poder aplicarle algo como un estetoscopio, ¿no? Entonces, claro, pero fue el mismo Francesc que me sacó de este callejón, ¿no? Y me dijo, pero si tú eres artista, ¿por qué no te lo inventas, ¿no? Y me pareció muy buen consejo y decidí crear los sonidos, ¿no? De forma artificial. Perdón, perdón. Entonces, pero claro, la idea del proyecto yo estaba muy obcecada en que quería que fuera científico y riguroso, ¿no? Por lo que no quería, digo, bueno, voy a claudicar, los voy a recrear, pero no me los quería inventar a lo loco. Quería tener algunos parámetros reales en los que sustentarme, ¿no? Y ahí Francesc y la ciencia me ayudaron otra vez, ya que recopiló en una tabla aquellos parámetros que pudieran tener más inferencia en el sonido para que pudiéramos tener una base sobre la que crear los latidos, ¿no? Que es a mí lo que me preocupaba. Entonces, esta es la tabla que me preparó. Lo que hizo es clasificar los que tenían un sistema cardíaco suficientemente complejo como para que su corazón emitiera latidos, de los que simplemente generan un flujo constante por todo su sistema sin tener una fuente de pulso clara, ¿no? Que sería esta columna, anotó el peso total y las medidas promedio de cada animal para establecer la resonancia del latido. Aquí fue muy importante también establecer, por eso también se pone de forma muy clara qué tipo de animal es a la abeja común este animal, por ejemplo, en el perro, pues si es un pastor alemán o si es un chihuahua, porque cambia mucho también en relación si el cuerpo del animal es más grande o más pequeño, pues tiene que influir en el latido, ¿no? Entonces, por eso teníamos que determinar también muy bien y elegir qué animal queríamos hacer y no otro. Entonces, pues anotar su peso, sus medidas. También señaló los casos en que hay animales que tienen más de un corazón, como por ejemplo el pulpo que tiene tres, o que a lo mejor el corazón está formado como por anillos. También destacó el pigmento encargado de transportar el oxígeno en cada animal y su peso molecular, porque es diferente. Los invertebrados no tienen sangre, ¿no? Y aparte también tuvimos en cuenta el hábitat de cada animal, ¿no? Pues era necesario saber si era terrestre o acuático porque el sonido de un corazón escuchado debajo del agua, pues tiene que sonar diferente, reverbera diferente que escuchado en un animal que es terrestre, ¿no? Entonces en ese momento entró en escena Vicente Rosati, que es técnico de sonido y músico, y con su ayuda, pues pudimos construir cada latido mezclando las diferentes capas de información que Francesc nos había preparado, ¿no? Por lo tanto, los sonidos son creados, pero el resultado pretendía ser una aproximación verosímil, una invitación a imaginar cómo podría sonar un corazón que nunca podremos escuchar directamente. Perdón. El proyecto muestra cómo la colaboración entre arte y ciencia permite que nos acerquemos a una realidad fuera de nuestro alcance, pero que podemos imaginar. Entonces, bueno, os propongo que escuchemos ahora algunos de estos sonidos y para ello voy a dejar de compartir pantalla un momento para compartir otra, esta de aquí, ¿vale? Me imagino que veis, esta es una página web que se llama SoundCloud, que aquí podréis ver que tengo otros trabajos de sonido que hice con, por ejemplo, con cicatrices, que también trabajé con cicatrices y sonido, y bueno, está mezclado en la misma página, pero aquí están, aparte de que, como os he enseñado en la ficha, está el QR que os lleva directamente aquí, pero también si entráis directamente a la página, pues están todos y no tenéis que ir usando el QR, ¿vale? Entonces, pues vamos, por ejemplo, a escuchar el mejillón, que hemos hablado mucho del mejillón. ¿Cómo pensamos, ¿no? A partir de los parámetros que nos facilitó Francesc y a partir del trabajo de Vicente, cómo pensamos que podría sonar este, este animal.
¿Se ha escuchado? Sí, sí, se ha escuchado perfectamente, Sandra. Sí. Vale. No sé si tenéis alguna. Mira, el cocodrilo. Vamos a escucharlo. Porque también es más así, más potente. ¿Odias Anda. los anuncios? ¿Quieres escuchar tu música en paz? Regístrate en SoundCloud Go para poder escuchar música Lo sin siento anuncios y sin porque conexión. Con SoundCloud tienes acceso a más música que en cualquier otro. voy a quitarlo un momento, perdona, pero es gratuita la aplicación y ¿se me oye? Sí, sí, se oye, Sí, Sandra. sí. Ujú. Quedan 5 segundos, lo siento. Vale, este es el corazón. Entonces también tengo que deciros que como suelen ser sonidos graves, em, se escucha mucho mejor todo un poco, toda su riqueza con unos cascos, más que con altavoces, ¿no? No sé si tenéis curiosidad por escuchar alguno en concreto. Yo, por ejemplo, Sandra, por decir algo, en la mariposa, porque he visto algo como de abierto el tipo de circulación. Es que no me ha dado tiempo mucho a ver la tabla, pero a lo A ver, mejor ver algo. mariposa, a ver dónde está, a ver si la encuentro. Y ponía que era abierto, pero claro, yo desconozco toda esa información. Mariposa aquí. Y la lombriz también estaría bien, que tiene muchos corazones. Vale. La mariposa sería como una especie como un vaivén también de como de olas, ¿no? Ujú. Y el gusano, aquí. ¿Queréis escuchar alguno más? Podemos escuchar em, el periquito me gusta porque es el que va más rápido de todos, aunque después de acabar el proyecto me enteré que el animal que late más rápido es el colibrí, pero ya había acabado el proyecto, pero que lo sepáis. Que prácticamente el colibrí es como una ametralladora, ¿no? Pero parece ser que el colibrí todavía es más exagerado. Vale, entonces vuelvo a compartir la pantalla de antes. Vale. A ver, aquí. Mm, pues seguimos. El escuchar el latido de otro ser vivo, aunque sea un sonido creado, pienso que es un acto de empatía, ¿no? Que nos obliga a salir de nuestro propio cuerpo y a entrar en el ritmo vital de otro organismo. Un periquito late rápido, ligero, casi nervioso. Una tortuga late lento, profundo, pausado. Un pulpo late de manera distinta porque tiene 3 corazones. O un gusano, eh, pues tiene parece como, un continuo así como de un trasvase de aguas, ¿no? Más o menos. Pienso que la escucha interespecies abre una puerta a la imaginación científica, ¿no? Nos permite comprender que cada forma de vida tiene su propio tempo, su propia manera de estar en el mundo, y esto llevado al aula, creo que es una herramienta poderosa para trabajar la empatía, la diversidad y la relación con lo vivo.
Entonces, el proyecto funciona muy bien, pienso, en contextos educativos, como os he dicho, también porque permite trabajar simultáneamente, pues, por ejemplo, desde las ciencias naturales, ¿no? Se puede trabajar aspectos como la anatomía, la clasificación, fisiología, como es la evaluación y adaptación, biodiversidad, etcétera, ¿no? Después también, pues desde la música pues se puede trabajar el tema del ritmo, del tempo, la textura sonora, creación de sonidos, de patrones rítmicos, usar el cuerpo como instrumento, cómo se usa a veces el latido en músicas tradicionales o contemporáneas, ¿no? Después también, por ejemplo, desde la educación visual y plástica, pues podemos trabajar el dibujo anatómico, la ilustración científica, la representación simbólica, la interpretación visual del sonido, el corazón en diferentes tradiciones visuales o imaginar lo que no se puede ver ni oír directamente, ¿no? Después también, pues desde la educación emocional, pues el trabajo, para realizar un trabajo de escucha, de expresión, de regulación emocional, de empatía, de autoconocimiento. Y también a nivel de pensamiento científico, pues podemos trabajar sobre cómo hacer hipótesis, reflexionar sobre cómo se hace una comparación, una inferencia, también hablar de los límites de la ciencia, ¿no? Que como hemos visto, pues la ciencia nos pensamos que lo sabe todo y lo estudia todo, pero no es así, ¿no? Además, es un recurso que se puede usar y adaptar tanto en primaria como secundaria y ciclos formativos, porque permite distintos niveles de profundidad. Antes de empezar a trabajar con el recurso, creo que será útil abrir una conversación con el alumnado a partir de una serie de preguntas a modo de reflexión y de juego, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿todos los seres vivos tienen corazón? ¿Cuáles sí y cuáles no? Em, ¿Los corazones de los diferentes seres vivos son todos iguales? ¿Tienen la misma forma y tamaño? Ahora hemos visto que no, ¿no? Y que lo lógico es pensar que no es así, pero de entrada no se te ocurre cómo pueden ser. Y bueno, también es interesante a lo mejor preguntarles, ¿no? Cómo piensan que puede ser y en qué cambiarían unos de otros y por qué. Como por ejemplo imaginan el corazón de un pez espada y podemos pedirles pues que lo dibujen. Em, También em, hablar sobre los latidos de los corazones, ¿no? Si piensan que sonarán igual y si no es así, en qué se van a diferenciar. Y podemos pedir que inventen cómo sonaría el corazón de algún animal al azar, pues con un instrumento que pudiera representar el sonido o con su propio cuerpo, imaginar su ritmo, su duración, etcétera, ¿no? Después también podríamos preguntarles sobre qué cosas nos puede informar un ritmo cardíaco, ¿no? Estas preguntas creo que activan la imaginación, preparan el terreno para la exploración y son válidas en cualquier nivel académico. Entonces, pienso que el desarrollo de actividades vinculadas a este recurso, pienso que puede ser, que puede dar pues mucho juego dependiendo de lo que necesitéis trabajar y desde el área que necesitéis trabajar, desde el área que trabajéis o desde diferentes objetivos que tengáis, ¿no? Y que es muy adaptable. Entonces, voy a explorar el recurso para desarrollar actividades desde diferentes ámbitos como son el sonido, el arte y la ciencia, ¿vale? Y a proponer algunos así como en plan tormenta de ideas, ¿no? Desde el sonido propongo que se podría trabajar haciendo una cartografía del latido, cómo el cuerpo habla a través del ritmo, ¿no? El alumnado pues, puede tomar su pulso en reposo y después, tras distintas acciones, respirar, caminar, saltar, pues registrar los cambios en una gráfica y después transformarlo en un patrón rítmico usando palmas, instrumentos o apps de sonido. Se puede trabajar realizar un laboratorio de sonidos corporales, donde el alumnado realiza una exploración guiada de sonidos del cuerpo, de su respiración, del latido con un estetoscopio, de sus pasos, de las manos frotándose, ¿no? Y esos sonidos se podrían grabar y escuchar de forma amplificada e intentar crear como una especie de música, ¿no?
Después también se podrían explorar los latidos, los ritmos y los tempos, ¿no? Trabajar en grupo y en que cada persona marque su propio ritmo corporal con las palmas, golpes suaves, respiración, creándose como una polirritmia colectiva que simboliza la convivencia de ritmos internos distintos, ¿no? Y se puede introducir el concepto de música corporal. También se podría crear un diario sonoro. Cada estudiante realiza un sonido con el cuerpo o con un instrumento que represente cómo se siente ese día, ¿no? Y los demás intentan interpretarlo, ¿no? Pues alguien hace un ritmo y los otros tienen que decir, pues bueno, pues parece que estés triste o estás alegre o lo que sea. También se podría explorar la presencia del latido en músicas tradicionales y contemporáneas, ¿no? Porque hay muchas músicas que luego también hay un enlace a YouTube que ya os comentaré, en el que hay em, como un listado de músicas que usan el latido para el latido en alguna parte de la canción o como base. ¿Vale? Después, a través del arte, pues podemos intentar visualizar un latido, ¿no? Que cada alumna o alumno escoja, perdón, uno de los sonidos del recurso y tiene que interpretarlo en una escultura, en una forma que se puede ver y que se puede tocar, ¿no? Y al final realizar como una exposición que sea como una galería de latidos. O también explorar las diferentes formas en las que se puede representar un corazón, que también ya lo hemos dicho antes, ¿no? De forma anatómica, realista, esquemática, abstracta, simbólica, etcétera. Y experimentar con diferentes técnicas, con grafito, acuarela, collage. Aquí tenéis un ejemplo de un par de dibujos hechos con acuarela de la escuela Blanc de Guix, que trabajaron el recurso. Después también a través del arte se podría traducir visualmente el sonido del latido haciendo mapas visuales del ritmo cardíaco de distintas especies y series rítmicas o pintar al ritmo de los latidos de los animales. También se podría, como es un órgano que se mueve, que tiene un movimiento, pues se podría realizar una animación donde el corazón sea el protagonista. Entonces aquí, por ejemplo, os quería enseñar una breve animación bueno, un GIF más bien que he hecho. Aquí, aquí. Vale, que bueno, este era un amigo que tuvo que hacerse, bueno, que le dio un infarto y le hice esta animación. Y que bueno, aquí bueno, está explicando una situación, pero podría ser el corazón, pues el protagonista de alguna determinada, pues aventura. Vuelvo a compartir. No, este. ¿Vale? ¿Qué más? Luego también pues, se podría realizar un análisis iconográfico, pienso que sería muy interesante, de cómo se ha representado el corazón en diferentes tradiciones visuales, ¿no? Por ejemplo, en el arte medieval hay muchos corazones llameantes, sagrados, en el arte renacentista es cuando salen los primeros estudios anatómicos, en el arte contemporáneo cómo se representa el corazón, desde el pop, desde el minimalismo, etcétera, también podría ser un recorrido interesante a realizar. Después, desde la ciencia, pues podríamos inventar una anatomía imaginada, ¿no? A partir de ilustraciones científicas del corazón, pues el alumnado tiene que inventar un corazón alternativo con funciones poéticas o con otro tipo de funciones, ¿no? Y que puede acompañarlo de un sonido creado que represente cómo latiría ese corazón inventado, que tiene una función también inventada. También se podría hacer un trabajo comparativo entre los corazones de los diferentes animales para entender cómo la forma del corazón está ligada y se adapta a la fisiología de cada especie, ¿no? Como sería el corazón de un extraterrestre, por ejemplo, o de un ser que solamente vive debajo de la tierra, no sé, en diferentes ámbitos así extremos, en el hielo. Estudiar cómo ha evolucionado el corazón desde invertebrados hasta mamíferos y cómo influye el hábitat, ¿no? Lo que os decía, la altitud, la temperatura. También se podía explorar cómo se registran los sonidos del cuerpo a través de aparatos específicos y
y ver cómo funciona, ¿no? Un fonendoscopio, los ultrasonidos, los micrófonos, etcétera. El listado de actividades puede ser muy largo y solo quiero apuntar algunos más relacionados con otros ámbitos, como puede ser pues, hacer alguna clase de regulación emocional a través del ritmo, ¿no? Realizar técnicas de respiración consciente para regular el pulso, escuchar el latido en silencio, sentir el pulso en distintas partes del cuerpo, cómo resuena. Después también explorar cómo hablamos de emociones, qué frases hechas conocemos, hacer como un listado, corazón roto, el corazón en un puño, tener buen corazón, hacer como un listado y también y hacer a lo mejor poemas donde tengan que salir tres o cuatro de estas frases hechas. También explorar qué emociones asociamos a qué sensaciones. Reflexionar como no todos sentimos al mismo ritmo, ¿no? Que cada especie tiene su propio tempo igualmente, de la misma manera, y también pues explorar, bueno, trabajar el respeto por la diferencia y reflexionar también sobre el propio proceso artístico del proyecto, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de que los sonidos sean inventados en este proyecto, ¿le resta valor? ¿Le añade? Hablar también a nivel filosófico que nos puede parecer, ¿no? Entonces, como os he comentado, no, esto no lo he comentado. El proyecto del que parte este recurso se titula I Heart You y os quería explicar por qué. El título pretendía condensar la unión entre escuchar y sentir, ¿no? Ya que por un lado puede leerse como I hear you, ¿no? Te escucho, pero también como I heart you, ¿no? Remitiendo directamente al popular dibujo I corazón you, ¿no? Como te quiero, donde el corazón sustituye al verbo amar. Al insertar la T entre paréntesis, el título quería mostrar que oír y sentir podían formar parte de un mismo gesto. Como he comentado al inicio, el corazón y su latido nos hablan sobre el estado del cuerpo, de su salud física, de su equilibrio emocional y en cierto modo también de nuestros sentimientos. Es por ello que este recurso propone también trabajar una dimensión emocional que quería centrarme un poquito más, aunque ya la he apuntado antes. Y que además esto forma parte también del proyecto, que era cuando acabé de dibujar los corazones y de imaginar cómo podían sonar, me di cuenta de que era necesario como cerrar el recorrido escuchando también mi propio corazón, ¿no? Ese gesto completaba de forma natural el camino realizado a través de la ciencia y el arte. Entonces me inspiré en una tradición japonesa, que son los omikuji, que significa literalmente lotería sagrada. En templos y santuarios japoneses se encuentran estas cajas que están llenas de unas varillas numeradas, ¿no? Entonces la gente sacude la caja, se extrae una varilla y en esa varilla está escrito un número. Según el número que aparezca, pues aquí están los omikujis, que son estos papeles. En cada papel hay uno de los números que están en la varilla, entonces tú lo coges y en esa tira de papel contiene una predicción sobre distintos aspectos de la vida, sobre salud, amor, estudios, etcétera. Son, por tanto, como una forma tradicional de adivinación, ¿no? Y si la predicción es buena, la gente suele guardarla, y si es mala, pues lo que hacen aquí es se ata la tira de papel en un árbol o en alguna estructura del templo para dejar atrás la mala suerte, ¿vale? Sin embargo, más que predecir el futuro, los omikuji al final lo que hacen es invitar a pensar y reflexionar sobre el propio camino, ¿no? Por eso esta propuesta adapta esta tradición para que el proyecto, de forma simbólica, invite al alumnado a conectar con sus emociones y a expresar sentimientos y pensamientos que quizá no pueden o no se atreven a decir en voz alta, ¿no? Entonces, junto a este recurso hay un archivo, un documento que es esta plantilla que tenéis aquí, que son todos los corazones, ¿no? Para recortar, que contienen pues, cada uno de estos papeles, uno de los corazones trabajados y un espacio en el que escribir, ¿no? Entonces, la idea es tener estos papeles recortados y cada vez que alguien necesite aligerar su corazón, puede elegir uno por el animal o por su estética y escribir en él lo que desee. Y después lo cuelga en un cordel, como un gesto simbólico de liberación, de cuidado y de escucha interior.
Y hay una consigna que tiene que estar muy clara. Nadie, bajo ningún concepto, leerá lo que esté escrito. Y pasado un periodo que se establezca, todos los papeles se queman como un cierre ritual del proyecto. Esta era la propuesta. Entonces, mm, además, por si necesitáis otras aproximaciones o más ideas para ampliar el marco del proyecto, os quería proponer otros referentes, que son 5 más, que dialogan con la temática que estamos trabajando y que me parecían interesantes también que los conocierais, ¿no? Por un lado está la artista Yoko Ono, que muchas veces muy denostada, pero que a mí me gustan mucho sus propuestas artísticas, porque pienso que enlaza, ¿no? Espacio de cuidado, expresión emocional y liberación. Y, por ejemplo, con esta obra que se llama Wish Tree, que tenéis aquí una imagen general y un fragmento, que la ha hecho en muchos sitios y en muchos museos y en muchos espacios. Se trata de una obra participativa en la que invita al público a escribir un deseo en un pequeño papel y a colgarlo de las ramas de un árbol, creando un espacio colectivo donde lo íntimo se vuelve visible sin dejar de ser anónimo. Entonces, este gesto es muy sencillo, pero está cargado de simbolismo, porque se trata de escribir un deseo, que es reconocer una necesidad interior, colgarlo es liberarlo y confiarlo al mundo, y ver el árbol lleno de papeles pues muestra cómo las esperanzas individuales forman como una comunidad emocional, ¿no? Me parece que es un gesto pues muy sencillo y que conecta muy bien también con lo que hemos dicho de los omikujis, porque además Yoko Ono es japonesa, entonces a lo mejor también pues me imagino que por ahí también lo adapta, ¿no? Otro, otro recurso que también podéis fijaros es en el trabajo de Joan Fontcuberta, este fotógrafo y artista que trabaja la relación entre ciencia y ficción. Hay un trabajo que me gusta mucho que desarrolló junto al fotógrafo Pérez Formiguera, que se llama Fauna, no sé si lo conocéis, y que podría ayudaros a desarrollar hacia otros ámbitos el proyecto. En este proyecto se presenta un falso archivo científico, ¿no?, sobre criaturas inexistentes para cuestionar la veracidad de la fotografía y del discurso científico, ¿no? Mezclan documentación, imágenes y textos que imitan el estilo de los museos de historia natural, ¿vale? Lo que hace es crear como un bestiario inventado, ¿vale? Entonces veis aquí, por ejemplo, esto se expuso en un museo de ciencias naturales. Entonces se inventó que había un científico, un biólogo, que se llama Peter Amundsen o algo así, que era alemán y que se había encontrado en una isla una serie de animales, ¿vale? Por ejemplo, este, que es una serpiente con patas. Entonces, y cada uno de los animales lo acompañó con una serie de textos de investigar, como si hubiera investigado este animal y hubiera visto pues qué comía, cuál es su hábitat, cómo se reproduce. Entonces había dibujos anatómicos, había incluso animales disecados, ¿no? Entonces, claro, esto se presentó en el Museo de Ciencias Naturales y la gente pues no sabía si creérselo o no, ¿no? Porque había también, por ejemplo, un animal disecado, pero bueno, que parecía real, pero no lo era, evidentemente, ¿no? Que era mitad mono, mitad persona, ¿no? De las piernas para abajo. Había unos animales pues súper alucinantes, pero además estaba como con esta documentación, con esta fotografía realista, y la gente pues no sabía lo que pensar. Era muy, muy interesante. Y a partir de este proyecto sí que he trabajado en escuelas de primaria, y la verdad es que siempre ha funcionado muy bien, porque además yo no sé en otros, en institutos, en ciclos formativos, yo creo que también, pero sobre todo en primaria, si quieres hacer alguna actividad que quieres triunfar, tienes que trabajar animales. Y lo otro, comida. Si trabajas comida o animales, vas a triunfar, ¿no? Entonces, luego hay otros recursos de los que os quería hablar, que es porque pienso que el proyecto también se puede trabajar muy bien la poesía desde diferentes vertientes, ¿no? Y entonces os propongo visitar el trabajo de Raquel Bullón, que trabaja la poesía visual y que además también participó en el libro ilustrándolo, y que ella ha puesto alguna de su poesía visual a lo largo de esta presentación.
Y como veis, su poesía juega con objetos cotidianos para transformar su significado y convertirlo en pequeñas escenas cargadas de sensibilidad, ¿no? Su obra combina humor, psicología y una mirada animista que hace que los objetos parezcan tener voz propia. Después hay muchos artistas sonoros que trabajan con ritmos biológicos, ¿no? Como Alvin Lucier. Este es uno de los pioneros en usar ondas cerebrales y procesos corporales como material sonoro. Os invito a buscar esta pieza por YouTube que se llama Music for Solo Performer, perdona, que lo que hace es amplificar las ondas alfa del cerebro para hacer vibrar instrumentos de percusión, ¿no? Entonces, lo que veréis es este señor que está sentado sin moverse, está conectado mediante cables a los diferentes instrumentos y entonces, a partir de sus ondas alfa del cerebro, se supone, los instrumentos se mueven y tocan una especie de música, ¿no? Em, Después, también os he dicho antes que os diría, pasaría un enlace. Bueno, si ponéis en YouTube Songs and Music Videos with Heartbeat SFX, pues veréis que hay como un montón de ejemplos de música de diferentes géneros y de diferentes épocas en los que usan el latido y los latidos aparecen claramente en canciones, ¿vale? Que también os podría interesar a lo mejor usarlo. Después os quería hablar de un álbum en concreto, de un artista que se llama Aurora, y este álbum se llama What Happened to the Heart, que explora cómo el corazón, entendido como órgano, símbolo y fuerza emocional, se ha ido desconectando del mundo contemporáneo y propone recuperarlo a través de la sensibilidad, la vulnerabilidad y la conexión con uno mismo. Entonces es un trabajo muy interesante, mezcla de sonidos orgánicos y electrónicos, y con los que Aurora habla de heridas, de empatía, de transformación interior, invitando a volver a sentir desde el cuerpo y desde la emoción. Y pienso que a lo mejor también con ciclos formativos o con institutos, pues podría ser interesante de escucharlo o de trabajarlo. Y otros recursos, pues evidentemente es trabajar a partir de cuentos y narraciones, ¿no? En ese sentido, me parece muy interesante el cuento de El corazón del actor de Edgar Allan Poe, que es un cuento muy corto de unas 3 páginas. Y entonces se narra cómo un hombre asesina a un anciano y esconde el cuerpo bajo el suelo, pero acaba delatándose porque cree oír el latido del corazón de la víctima cada vez más fuerte, ¿no? Y entonces es una historia sobre la culpa que se manifiesta como un sonido imposible de silenciar. Y me parece también que puede ser interesante. Y si vosotros ponéis en el buscador El corazón del actor Edgar Allan Poe, está en PDF, se puede descargar. Y bueno, así un poco como cierre, creo que I Heart You es un proyecto que une arte, ciencia y emoción para abrir una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo suena un corazón que no es el nuestro? Y por extensión, ¿cómo escuchamos lo que no vemos, lo que no entendemos, lo que es diferente a nosotros? Creo que esa es la verdadera potencia educativa del proyecto, ¿no? Enseñar a escuchar más allá de lo humano. Bueno, muchas gracias por vuestra escucha y ahora quería dejar paso al turno de preguntas, de dudas, de intercambio, etcétera. Si también pues queréis escuchar algún otro sonido o podemos, por ejemplo, si hay tiempo, poner a lo mejor un fragmento del de la performance esta que os he comentado, o por ejemplo también el listado ese que os he dicho de canciones que usan los latidos, pues por ejemplo está ¿cómo se dice este? El Smooth Criminal del Michael Jackson, ¿no? Que empieza con latidos. A ver, dejo de compartir. No, espérate. Ahí. Pues muchas gracias, Sandra. No sé si queréis aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para hacerle alguna pregunta. No sé si he ido muy rápido, si se ha entendido todo, si bueno, como queda también grabado, pues también se puede a lo mejor volver a escuchar, ¿no? Pero ¿Alguien quiere intervenir?
Yo quería darle las gracias a Sandra. Yo soy profe de biología Ah, y claro, el planteamiento que tú haces totalmente, pero me ha parecido diferente al que hacemos nosotros. Por ejemplo, en la anatomía comparada del tirón, pum, le contamos. Y entonces, claro, es que es muy interesante, por ejemplo, las actividades previas que tú has puesto y pues me hace pensar, decirle, ¿cómo te imaginas, no? Esto, ¿no? sí, Pues me ha resultado muy interesante. He llegado un poquito tarde y he estado aquí ujú, curioseando porque hablabas de un PDF y he visto aquí está en la página de Planea, ¿no? Eso es, me imagino, ¿no? Me lo sí, acabo de mirar sí, con los QRs y demás. Y, por ejemplo, sí. pues dentro de poco tengo que hacer una disección de un corazón, de Anda. cerdo. Pero claro, me resulta muy interesante tu planteamiento, porque no había pensado y es muy bueno. Pues que comparen con otros, pero bueno, o los sonidos, ¿no? Por ejemplo, del Ujú, cuerpo humano, es muy interesante. O la música, claro, a ellos les llega mucho la música. No sé, ujú, yo creo que hasta Michael Jackson, ese sí lo conocerán, los otros no. Pero bueno, es muy interesante. ujú, Incluso estaba enlazando, fíjate tú, con el tema del 8M, ujú, pues también, porque con los wish trees, ¿no? Y demás, pues, bueno, darte las gracias porque, claro, esto es lo bonito de escuchar a gente fuera de tu mundo. A mí me ha dado muchas ideas y me ha resultado muy curioso escucharte, porque digo, fíjate tú el planteamiento totalmente diferente, pero que a ellos, claro, le llega porque todo así tan académico y, bueno, pues un montón de datos y de cosas que es interesante, pero es mejor plantearse ante preguntas ujú. y abrirse eso a otras cosas. Muchas gracias, es muy interesante. No, gracias a ti por el comentario. Muchas gracias, Sonia. Creo que querías hablar tú, Verónica. Sí, pues nada, yo felicitarla, yo la conozco como artista, a lo mejor la parte ya pedagógica y eso se me escapaba, pero la verdad es que se nota en tu trabajo y en tu dedicación todo ese bagaje formativo entre educación, filosofía, por supuesto, arte. Y estoy de acuerdo desde el manifiesto que has hecho entre la figura del artista alejado de la educación, esas cosas que se ven como muchas veces enfrentadas dentro del mundo del arte, que me parece un horror. Ujú, Me parece bien que hayas asentado eso, me parece interesante. Muy interesante esa parte, sobre todo el proceso que explicas. Es que yo quería ser rigurosa, pero es que no podía. Y hay un libro que, si no lo conocéis, os recomiendo, que es La química de lo bello, de Débora García, ujú, que habla precisamente de muchas veces la ciencia va por delante y los artistas aprovechan cosas, pero otras veces los artistas, sus intereses, abren ujú, caminos a cosas que ni la ciencia a lo mejor y puede abrir caminos. Y en tu caso, sí. pues quizá abierto ese camino muy interesante que yo creo que puede Gracias. enriquecer desde la imaginación Ujú, así del alumnado a lo mejor incluso a la ciencia, algo más riguroso que a lo ujú. mejor falta y a lo mejor es necesario saberlo, no lo sé, y que no está. O sea, que ya nada más que por eso me parece maravilloso. Pues muchas gracias. No, y este libro que comentas, me han hablado de él, pero no lo he leído, pero lo Pues el miraré. azul Klein, por ejemplo, fue Klein quien quería ese color azul Ujú, más puro y fue él el que se obsesionó y se juntó con químicos, lo que has hecho tú, el proceso, es decir, ujú, ¿con quién me puedo juntar para conseguir ese fin? Lo ujú. consigas o no, pero no. Pero es que me parece exquisito tu trabajo y además muy coherente, muy trabajado desde diferentes ámbitos y es de verdad para quitarse el sombrero porque es exquisito. Ujú. Bueno, pues Lo muchas que sí gracias. quería preguntarte es Sí. si tú lo has implementado o normalmente das todos estos recursos para que se implemente desde dentro, o sea, con Ujú. los propios docentes, o encaminas tú, o cómo gestionas esto a nivel Bueno, de centro escolar o... claro, Ujú, la verdad es que, por ejemplo, este recurso, este proyecto en el aula no lo he podido trabajar porque cuando he hecho talleres o actividades, pues me han pedido otras cosas. Entonces, ujú, solamente, por ejemplo, sí que lo hice en esta escuela que se dio Blanc de Guix, que es una escuela de aquí del Masnou, pero ujú. yo tampoco no lo trabajé directamente, es decir, que me pidieron hacer ahí como una explicación, que les explicara un poco a los chavales un poco el proyecto y les di unas notas y fueron los profesores los que lo trabajaron y luego me pasaron estas imágenes que lo habían trabajado con acuarelas y que habían hecho alguna otra cosa, ahora no me acuerdo, también así como de escucha emocional, pero poca cosa más. Entonces, claro, en este lo que yo es lanzo ideas pero no he tenido la oportunidad de hacerlo directamente.
Claro que en ese caso sería contratarte a ti para que vayas a un centro. O si no, o la gente, vosotros lo probáis y luego lo que hagáis, pues me lo hagáis enviar Vale, y vale, yo bueno, lo pues muestro, saberlo. que esto también es muy chulo, ¿no? De decir, oye, mira, hemos hecho esto, ¿no? Y me encanta ver pues que esto, que luego se utiliza y después también las cosas que se hacen, porque muchas veces, bueno, tú propones como para ir para un lado y luego pues ves que no, que se han ido a 40 lados que tú ni te habías imaginado, ¿no? Y entonces también es muy enriquecedor. Mm. Ujú. Muchas gracias, Verónica. No sé si Mayra o Marta queréis hacer algún comentario o preguntar vosotros alguna cosa. Sí, gracias. Sandra, encantadísima con todo eso. Tengo que confesar que cuando leí el recurso, yo dije, bueno, corazón, ¿no? ¿Qué se va a hacer con eso? O sea, no, estaba muy... y mientras escuchaba todas las el despliegue que se puede hacer, ¿no? Con las actividades conectadas con algo tan sencillo, a veces queremos inventar la rueda, ¿no? Ujú. Y nada, fue, como dice la compañera Sonia, muy inspirador porque buscamos partir de cosas a veces muy complejas y no es necesario, ¿no? A veces hay que dejar el espacio para partir de una palabra, de un concepto más sencillo y a partir de ahí desenvolver. Por eso, muchas gracias por ese momento, gracias. Gracias a ti. Pues nada, Marta, creo que- pues nada, muchísimas gracias a todas, muchas gracias Sandra y el recurso va a quedar colgado en la web, os mandé el enlace antes, no sé si lo visteis por el chat y también colgaremos la presentación de hoy junto al recurso, así que podéis volver a él cuando queráis. Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y bueno, ya lo dicho, si hacéis alguna cosa, me lo enviáis y lo compartís. Claro. Y nada, que vaya pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Un Gracias. Muchas abrazo. gracias. Gracias. Gracias a ti.